Hoy quiero compartirte algo que tiene que ver con ser participante de la naturaleza divina. Algo que le compartía al pequeño grupo menguado de servicio de coro y alabanza, de un ensayo del día sábado. Al final nos quedamos conversando un poco y cuando el pastor me dice el día lunes que yo tenía que predicar, dije, bueno, de lo que venís rumiando, de lo que venís masticando y de lo que el Señor ponga en tu corazón, no hay un tema para compartir, me decía, pero hacelo con libertad. Así que voy a usar de esta gracia que se me ha hecho participante, de poder exponer en esta noche la palabra del Señor para hablarte de algo fundamental. El pastor dijo la fe. Y el apóstol Santiago dice algo más: la fe sin obra es muerta. Y quiero agregar algo sobre lo que dice el apóstol Pedro, que debemos añadir a esa fe algunas cosas para que no estemos sin fruto y para que no caigamos jamás. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a tomar nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a leerlo de corrido desde el versículo 1 hasta el 13 inclusive. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8: si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, por tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Porque, dice la palabra de Dios, versículo 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. La palabra del Señor. Padre, te damos gracias a ti porque sabemos que tú, a través de tu gloria y tu preciosa presencia, nos direccionas a toda verdad y justicia. Es tu Espíritu el que controla todo nuestro ser, y no hay nada bueno en nosotros que podamos hacer si no está tu obra en nosotros. Es por eso que delante de ti me presento, reconociendo, Señor amado, que soy falible y que el único infalible es el Espíritu Santo, la palabra del Señor, inerrante, perfecta, como norma de fe y de autoridad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprender a profundidad sobre esta realidad y esta amonestación
esta exhortación del apóstol Pedro a la iglesia de Jesucristo, nosotros que hemos sido lavados por la sangre derramada en la cruz del Calvario y que por medio de la fe hemos recibido esas preciosas promesas, Padre eterno, en el nombre de Jesús, para tu gloria eterna. Amén. Le damos gracias al Señor. Hoy quiero hablarte sobre esta realidad de que somos participantes de la naturaleza divina. Y quisiera de alguna manera anclarme en esta enseñanza, teniendo en cuenta algo que es, vamos a decir así, como un tema constante en la palabra del Señor. Y ese tema constante en la palabra del Señor tiene que ver con el engaño. Yo no sé si algún día podría subir a este lugar o predicar una palabra sin tener que mencionar algo en relación al engaño. Porque uno de los graves problemas que vive la iglesia en estos últimos tiempos, y lo vivió desde que Cristo ascendió a su trono y hasta que Él regrese por su iglesia, es la gran manifestación de engaño que ha surgido como consecuencia, obviamente, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los que realmente no están perseverando en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa es, de alguna manera, estar rodeado de mentirosos, una cosa es estar rodeado de engañadores, de fraudulentos, como le llama la palabra del Señor, y otra cosa todavía mucho más grave y más letal o fatal es nosotros mismos ser autoengañados. Una de las cosas que el Señor nos enseña, y hoy quisiera de alguna manera tomar como base algunos hechos particulares dentro de la historia de la Biblia y ejemplos claros, como por ejemplo dentro de lo que es el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el mismísimo Señor Jesucristo, sobre esta advertencia a nosotros, la iglesia del Señor, de no estar en una condición de autoengañados. El autoengaño sobre este tema en particular, el autoengaño sobre esta realidad que podemos vivir nosotros hoy, y quizás si tuviéramos nosotros la convicción, la fe, la certeza, la seguridad de que somos salvos en Cristo, entonces debe de haber congruencia que como hemos sido salvos y estamos perseverando porque Dios nos preserva, debemos de dar evidencia de que somos hijos de nuestro Dios. Entonces ustedes van a ver que una de las cuestiones que el apóstol Pablo está trayendo a colación, si podemos decir así, en cuanto al tema de la participación de la naturaleza divina, es un hecho, es una confirmación o una afirmación, una rotunda seguridad en el que ha nacido de nuevo de la salvación, que no se pierde, que jamás va a caer de esa gracia y que solamente se puede demostrar a través de esa fe con obras. La falsa doctrina de la seguridad muchas veces se basa en ciertas afirmaciones y de lo cual nosotros como iglesia tenemos que estar, vamos a decir así, en alerta, en muchas afirmaciones que se hace aún con la escritura en la mano. Es muy común cuando nosotros nos reunimos con muchas personas que pertenecen a diferentes ministerios o a otras iglesias locales o aún aquí nomás en nuestra congregación, a que es una constante de expresar versículos bíblicos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para el que cree todo lo es posible. Es una constante en relación a la fe y en relación a la creencia de que nosotros estamos constantemente diciendo el que cree en Él no se pierde, sino que ha recibido la vida eterna. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Pasajes como Romanos, donde dice con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, nosotros hacemos una interpretación de la Escritura de tal manera que nosotros reconocemos que las palabras que están escritas en este libro de la ley son las palabras del Señor. ¿Quién puede negar que lo que es la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios? Nadie puede negar eso. Nosotros somos convencidos de que Dios se ha manifestado a través de la inspiración
el Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios por los cuales nosotros hoy tenemos el canon bíblico, la Escritura, que no ha sido de interpretación privada, sino que al contrario fue traída no por voluntad humana, sino por el propósito de Dios, por la obra de este Espíritu de Dios que ha usado. Y nosotros sabemos que más de 40 autores escribieron la palabra del Señor y hoy la tenemos nosotros para leerla, escudriñarla y algo más, para vivirla, para practicarla y para enseñarla. El error de muchos que se autoengañan radica en que constantemente reconocen las doctrinas bíblicas, las doctrinas de la palabra del Señor, que hacen mención a la salvación, pero ellos no viven una vida genuina que se conforma a lo que es realmente ser participantes de la naturaleza divina. Entonces hoy vamos a tratar un tema muy necesario como iglesia del Señor, ya que se ha estado hablando sobre estos tiempos, los días miércoles, sobre la salvación. Creo necesario agregar un poquito más sobre esta realidad, que debemos de ser conscientes que existe un grave peligro en basar nuestra seguridad de la salvación en la repetición de ciertas afirmaciones o fórmulas que expresa la palabra del Señor, y que esto no es más que un cristianismo meramente formal y que se conoce como, escuche bien, feidismo. Feidismo. Esa palabra feidismo es la persona que pone su confianza en su propia fe y no en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que alguien diga siempre lo que debe y sin embargo vive una vida tan mala o completamente, vamos a decir, sin la evidencia de ser un verdadero cristiano. El apóstol Pablo dice estas palabras: no erréis, porque ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Una doctrina superficial de la seguridad de la salvación o una doctrina falsa de la seguridad de la salvación es la causa más común del autoengaño dentro de las iglesias. Hoy vivimos en una sociedad en la cual, vamos a decir así, no sé cuántas congregaciones habrá en Tucumán, pero yo recuerdo que en una oportunidad, cuando pertenecía a aquel movimiento pentecostal y a lo que se llamaba PSU, creo que era así, Pastores Cristianos Unidos de Tucumán o algo así, ese movimiento, recuerdo que decían que en Tucumán había más de 1000 congregaciones en Capital misma. Nosotros allá en Las Talitas, cuando con el hermano Ramón, diácono Ramón, pertenecíamos a AMET, justamente Alianza Ministerial Evangélica Las Talitas, creo que nos reuníamos más de 15 o 20 congregaciones. Estoy hablando 10 años atrás. Yo sé que ahora se han subdividido congregaciones de congregaciones, han hecho de alguna manera iglesias en todos los lugares y no está mal plantar iglesias bíblicas. El problema es que abren iglesias que no tienen realmente, vamos a decir, argumentos bíblicos y viven un autoengaño. Y esto es preocupante. Yo no sé si usted piensa en esto, pero cuando uno tiene una responsabilidad de predicar la palabra del Señor y uno tiene una responsabilidad de extender el reino de los cielos, una de los grandes, vamos a decir, problemas o cargas que uno tiene es cómo logro romper ese engaño que lo tiene atrapados a muchos que están en una iglesia, que profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan, que dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, pero que sabemos claramente que el Señor un día les dirá: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso es algo que nos llega a nosotros a tal punto de que si dijéramos nosotros: bien, Dios es soberano y Dios salva al que tenga que salvar, y sabemos que nuestra responsabilidad es predicar la palabra hasta lo último de la tierra.
El pastor decía claramente, Dios es soberano y nos manda a orar. Dios es soberano y nos manda a predicar. Dios es soberano y nos da la fe para creer. Pero como nos da la fe para creer, también dice que debemos de añadir a eso algo para que nosotros no caigamos jamás. Y quizás hoy que estás escuchando este mensaje, vas a ir direccionando el tema y sacando de foco ya otra congregación para mirar tu propia vida. Porque en sí el mensaje se basa para un mensaje es para la iglesia, no es para los no creyentes. Pedro está hablándole a una iglesia. Pedro, siervo de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él está haciendo una comparación y él está diciendo, ustedes que han recibido esta fe, la que nosotros también recibimos, la que nos salvó, esa fe que nos justificó por la obra y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe, si se queda solamente con eso, podemos caer. Quizás muchos dirán, ¿está predicando la pérdida de la salvación? No, no estoy predicando la pérdida de la salvación, estoy predicando algo que tiene que ver con una caída. Y puede interpretarse de tres perspectivas una caída. Una caída podría ser de una manera tal que una persona pierde de alguna manera una comunión con el Señor. Descuida su oración, descuida su devocional, deja de congregar, pierde comunión con el Señor. O puede ser también que esa caída se transforme en algo un poco más profundo. Puede ser que esa caída lo lleve a una persona realmente a tener prácticamente una pérdida de una relación con Dios a tal punto de que sí se va a salvar, como lo dice el apóstol Pablo, aunque por fuego, dice, no sufrirá pérdida, se salvará, si ha sido destinado para salvación, pero no tendrá recompensa alguna, lo dice la Escritura. Pero también puede ser que era un congregante, uno que creía que era salvo y que era un engañado y que caía constantemente para nunca más volverse a levantar porque no era del Señor. La Biblia nos exhorta constantemente a que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. Pasaje muy usado, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y lo dice el apóstol Pablo de esta manera, a menos que estéis reprobados. Y dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo yo sé que usted está sano? ¿Cómo yo sé que usted no tiene colesterol por las nubes? ¿Cómo yo sé que usted no es hipertenso? ¿Yo cómo sé que usted no tiene un problema visual? Bueno, simple y sencillo, hay que hacer un examen. Para eso existe el laboratorio, para eso existe toda la tecnología en relación a la medicina, para descubrir en nuestros cuerpos enfermedades que a veces están presentes silenciosamente. Bueno, de esta manera también nosotros a veces silenciosamente vivimos en un autoengaño. Y lo trágico de todo esto es que muchas veces vamos a terminar cayendo en lo que se llama antinomianismo. Antinomianismo. Por lo tanto, hay una advertencia del apóstol Pablo, lo vemos a Pablo ahora, y lo hace así, de esta manera. Él dice, examinaos a vosotros mismos. Una realidad que nosotros diariamente debemos de autoexaminarnos. El apóstol Pablo pone como mejor medio para lograr ver en dónde estamos parados es un autoexamen. Él lo hace así por la razón de que existe un terrible peligro de caer en el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Bueno, el antinomianismo es justamente lo que dice anti contra nomos ley, es ir en contra de la ley. Por lo tal, de alguna manera, vamos a decir, es decir, en sostener que con tal que yo solamente crea en nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, no importa lo que yo haga, sino que alguien es salvo sin importar la clase de vida que lleve aquí en la tierra. Eso es antinomianismo, eso contradice la palabra del Señor. Eso es lo que el apóstol Juan, vamos a ver a Juan ahora, lo saca a la luz de tal manera que él hace una suerte de, vamos a decir así, práctica espiritual. El peligro fatal en confiar solo en lo que decimos
y olvidar lo esencial acerca del cristianismo, porque el cristianismo no se basa en lo que yo digo, sino el cristianismo se basa en lo que yo vivo. No en lo que yo digo, sino en lo que yo vivo. Por lo tanto, el apóstol Juan los lleva a esa iglesia, a esos oyentes, en su primera carta, y lo dice con una contundencia escritural, que si nosotros viéramos realmente a esa primera carta de Juan, vamos a ir a esa carta, podremos ver cuál es el propósito de esta carta de Juan. Juan revela este propósito en su capítulo 5, versículo 13. Bueno, vamos a leer el 12, para que ustedes vean que muchas veces nos quedamos con algunos pasajes que nos impactan, nos gustan, nos motivan a nosotros. Dígame si no le motiva esto a usted el versículo 12. El que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida. Conclusión, si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Perfecto. Luego dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es claro ese pasaje. No se necesita mucha exégesis para lograr entender. El que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora es más profundo de lo que imaginamos. Porque ¿cómo sé yo que yo lo tengo al Hijo? Porque estoy evidenciando la vida de Cristo. Entonces no es solamente congregar, no es solamente abrir la Biblia y leer algunos pasajes escriturales o predicarle a otro, porque hay muchos que predican el Evangelio y se van al infierno. Esto es más fuerte, es más profundo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Juan está diciendo a ellos, a los que creen, como Pedro le está hablando a aquellos que tienen esa igual fe. Le dice esto, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, algo importante aquí, evidencia, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, claro, nosotros estamos leyendo el final de la carta del apóstol Juan, pero el apóstol Juan al principio endereza la vereda cruzada, la bicicleta que se venía cayendo. Es como que el apóstol Juan comienza a darle una suerte de directivas al inicio para demostrarle a ellos realmente y que se autoexaminen, como decía el apóstol Pablo, sobre esta realidad de la vida en Cristo. El apóstol Juan escribe sobre este peligro de aquellos que estaban, vamos a decir así, diciendo ciertas cosas, pero su vida era contraria a lo que profesaban. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo lo conozco. ¿Cuántos lo conocen al Señor? ¿Cuántos lo conocen? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios fiel y verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Dice, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, si nosotros tuviéramos que analizar estos pasajes, son pasajes muy fuertes. No sé si a usted le impacta el versículo en sí. Primero, porque es palabra de Dios. Y segundo, porque quizás uno trata de ponerle un cierto énfasis sobre algunos puntos en particular, pero el pastor Juan dijo algo verdadero. No es lo que nosotros queríamos decir, sino lo que Dios quiere transmitir. Y aquí, en definitiva, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por soberana gracia. Porque Él no me necesita aquí al frente para transmitirle un mensaje a usted, pero sí le puede hacer hablar a alguien que esté allí y sin usted darse cuenta, en el trabajo, en la casa, a un familiar le llega de repente y le trae una palabra que va a ser un poquito más, tal vez, fuerte de la que usted se imagina. Aquí está diciendo el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, todavía está en tinieblas. O sea que no es un hijo del Señor. Vamos a ir así. Capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos, fíjese que siempre está en cuanto a la declaración de lo que decimos, de lo que decimos, de lo que decimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Yo con esos 3 versículos tengo que hacer un autoexamen urgente. Señor, por favor,
tengo colesterol alto, estoy corto de vista, estoy padeciendo alguna enfermedad trágica, terminal. ¿Cuál es mi estado espiritual? ¿Cómo estoy delante del Señor en este día? ¿Has caído en esta semana? ¿Has caído en este año? ¿Cuántas veces has caído? La palabra es clara. Si nosotros tenemos estas cosas, vamos a desarrollar luego estas cosas. Porque es muy lindo desarrollar esas cosas. No caeremos jamás. Es más, dice, no estaremos ociosos, así lo dice el apóstol Pedro, sino que tendremos fruto. Entonces, iglesia amada, aquí, el capítulo 2, versículo 6, nos trae esperanza. De 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza en esto. El que dice que tiene a Cristo, el que dice que anda en luz, el que dice que practica la verdad, debe andar como él anduvo. No hay otra evidencia más clara. Jesús usa palabras muy fuertes. Más que fuertes, yo diría unas rotundas palabras de no tratar de revertir nada más que lo que dice Jesús. Ningún árbol malo puede dar buen fruto y ningún árbol bueno puede dar mal fruto. Ninguno que se llama cristiano y no lo es va a manifestar algo de Cristo. Por lo tanto, ninguno que es cristiano verdaderamente y genuino va a manifestar algo que no sea de Cristo. Es simple como eso. El evangelio es así de simple. Nosotros lo complicamos. ¿Cuándo lo complicamos? Cuando no hacemos lo que Él nos demanda. Por lo tanto, muchos dicen, yo soy de Cristo, yo tengo a Dios, yo tengo comunión con el Señor, pero viven en pecado. Y esto es lo que el apóstol Juan refuta diciendo, ustedes son mentirosos, porque ustedes están transgrediendo la ley, están desobedeciendo a Dios y a su santo mandamiento. Bueno, la única forma de descubrir esto es examinándonos a nosotros mismos. Entonces, no como título, pero sí como un muy buen método, aunque no nos guste. ¿A cuánto le gusta ir al médico? A ver. ¿A cuánto quieren que mañana le detecten que tiene diabetes usted? ¿A cuántos? Mire, paso, yo me siento bien. No, yo no tengo ni mareo, ni nada, estoy perfecto. ¿Por qué hacerme un chequeo si a mí no me duele ni la uña? Nuestra naturaleza es evadir al control. Aún tenemos el seguro pago, las condiciones del auto, la BTV y todo lo demás, pero es como que lo estamos viendo el control y estamos ahí, pero ¿por qué se vienen ahora a hacer el control en este momento? No lo encaramos de lleno. Bueno, yo una vez por encararlo así me quitaron la camioneta, porque no estaba bien, estaba en infracción, conduciendo un vehículo sin el permiso autorizado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tampoco sirve enfrentarlo por enfrentarlo, sino que Dios nos confronta con la palabra. ¿Cuántos creen que Dios nos confronta con la palabra? Si Mario subiera ahora aquí y nos compartiera algo de la palabra, cualquier cosa, esa palabra ya produce el efecto para el cual es enviado. Lee un versículo bíblico y el Señor usa su palabra para confrontarnos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor hace una separación. Dice que es espada de dos filos que penetra lo más profundo y separa el alma del espíritu. Por lo tanto, no vamos a hacer lo que queremos, sino que la palabra cumple un efecto, es producir el efecto para el cual es enviada, ponernos en la posición que Cristo quiere que nosotros estemos. Si somos cristianos, nos disciplina. Y si no somos cristianos, ¿sabe cuál va a ser la evidencia? Nos vamos a burlar, nos vamos a reír, vamos a seguir viviendo la vida que a nosotros nos agrada y nos vamos a llevar una terrible noticia al final de la historia, cuando el Señor diga, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El apóstol Pedro, usando esta carta de primera o de segunda de Pedro, hace hincapié sobre una responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Volvemos a ver, soberanía de Dios, responsabilidad humana.
Dios es soberano, Dios conoce nuestras necesidades, pero nos manda a orar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de los santos, con acciones de gracia. El Señor sabe que nosotros somos del Señor, en el sentido de que estamos en Cristo, pero nos demanda congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero nuestra naturaleza a veces dice, hoy es miércoles, mejor voy a dejar para el domingo o para la Santa Cena. Claro, el próximo domingo. Y como está invitado el pastor Camarate, vamos a venir el domingo directamente. Es nuestra naturaleza. ¿Para qué voy a llegar? Ya recibí el mensaje de regeneración y aplicación del Espíritu Santo el miércoles. Vio cuando usted comió mucha comida y está muy saciado y a tal punto que dice, estoy de 10. Estoy como para descansar un mes más o menos sin la comida. Pero mi querido hermano, yo quiero decirle que hay una responsabilidad como creyentes de vivir el día a día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros tenemos estas cosas, versículo 8, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando en 2 de Pedro, capítulo 1. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Hay una exhortación del apóstol Pedro a nosotros los creyentes, a que nosotros hagamos firme el llamamiento, la vocación y la elección, de tal manera, iglesia amada, que nos está diciendo que para no caer debemos hacer cosas. Para no caer debemos hacer cosas. ¿Qué se necesita hacer para caerse de una moto? Soltarse las manos, cerrar los ojos y esperar la caída. ¿O no se tentó usted cuando iba con bicicleta y se soltaba las manos? Yo decía, mira papá, yo ya estoy. Y un día me comí uno que venía por delante, quedó la rueda torcida, todo así. Pasa. Bueno, eso se llama descuido. ¿Qué se necesita hacer para caer? Descuidar. Y fíjese que la palabra de Dios dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces hay seguridad de salvación. Hay una eterna salvación. Y le voy a agregar algo más en la doctrina de la perseverancia de los santos. Porque nadie se va a salvar si no persevera. El Señor dice, el que persevera hasta el final, este será salvo. Y eso no contradice la soberanía de Dios en la salvación. Al contrario, eso es lo que da evidencia que estás en Cristo Jesús. La perseverancia de los santos, la evidencia de los frutos del Espíritu en tu vida, el carácter de Cristo en tu vida, es lo que realmente da seguridad de que estás en Cristo. Porque el que tiene el Hijo, tiene la vida. Por lo tanto, Dios usa el esfuerzo. Quiero que atienda esto, porque puede malinterpretar. Dios usa el esfuerzo y la diligencia del hombre. No estoy diciendo salvación por obras. Dios usa el esfuerzo y la diligencia del hombre para guardarlo de la caída. Usted ya es salvo. Dijimos que la caída se puede dar en 3 niveles. Que pierda la comunión, que pierda la recompensa, o que nunca fue salvo y se va a caer toda la vida hasta irse al infierno. Entonces, puede suceder que como usted es creyente en el Señor y estamos hablando de una iglesia madura, con la fe que igualmente recibió el apóstol Pedro, lo voy a poner al apóstol Pedro ya que es su carta, y nosotros la hemos recibido, para no caer de lo que es realmente esa relación con Dios, nosotros debemos de esforzarnos de manera diligente, porque de esa manera, y no hay otra forma en donde el Señor, Dios Todopoderoso y Soberano, nos guarda a través
de aportar nuestro esfuerzo. La palabra de Dios dice, esforzaos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos guarda de la caída por medio y a través de nuestro, vamos a decir así, nuestra permanente obediencia. ¿Qué es eso? Santificación. Eso es santificación. Cuando uno está en Cristo Jesús, se santifica. Cuando uno está en Cristo Jesús, constantemente está pendiente de lo que es cumplir con esas cosas. Ya vamos a ver qué es cumplir con esas cosas. Son lindísimas esas cosas. Y te voy a decir, ahora las quiero practicar. Ahora las quiero hacer. Ahora quiero entrarme de lleno a recibir lo que Dios tiene para mí. Esas promesas que Dios nos hace. Porque Él dice en esta palabra, de esas promesas. Mire lo que dice. Versículo 4. Por medio de estas cosas, subraya ahí cosas, porque aparecen en diferentes versículos estas cosas, y después la vamos a desarrollar de versículo 5 al 7. Él dice, por medio de estas cosas, con plural, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Porque vivimos en un mundo donde constantemente estamos siendo tentados. Pero también el apóstol Santiago nos dice, cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y cuando cede, o sea, se descuida, da a luz el pecado. Entonces Dios nos quiere guardar de la caída del pecado. Dios nos quiere guardar de muchas caídas y de muchos golpes que nos podemos dar. Yo no sé usted, pero yo quiero, vamos a decir, la palabra que evite mi caída. Yo no quiero caer. Yo quiero mantenerme firme en la libertad con la que Cristo me hizo libre y vivir para la gloria de Dios. Pero solamente se puede lograr eso a través de la palabra de Dios. En otras versiones dice, esfuérzate para añadir a tu fe. Esa palabra, versículo 5, por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Alguna versión, alguna otra que no diga lo mismo? Por esto mismo, dice, por esto mismo que está hablando, sobre esas grandísimas promesas, por estas cosas. Dice, ahí viene y dice, por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe, y ahí comienza la lista, virtud. Entonces podemos decir que en una versión dice, esfuérzate para añadir a tu fe, es decir, trabaja diligentemente, cultiva estas gracias. Cultiva estas gracias. El apóstol Pedro nos está llamando a cultivar el carácter de Cristo, a esforzarnos para que el fruto del Espíritu sea más evidente en nuestras vidas. Cuando lo ves al hermano, ¿ves crecimiento en él? Cuando estás mirándote al espejo y cuando te estás examinando a ti mismo a través de la luz de la palabra, ¿estás realmente reconociendo que ha habido un crecimiento de tal manera que estás diciendo, gracias a Dios, cada día menguo para que el Señor se glorifique? Cada día el Espíritu del Señor me demuestra cuán inmundo fui y que por la gracia el Señor me salvó y no tengo otra cosa que vivir eternamente agradecido cumpliendo con lo que Él me demanda. ¿Te pasa que cuando estás en la mañana y abres tus ojos, lo primero que dice, gracias Señor por este día? Entrego en tus manos, Señor, para que tú seas glorificado en todas las cosas. Conforme a tu voluntad voy a transitar este día, voy a trabajar, pero que seas tú, Señor, porque sin ti nada soy, apartado de ti nada puedo hacer. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Te pasa eso? Bueno, eso es lo que debe de pasarle a un cristiano. Eso es lo natural. Cada una de las cosas deben ocupar, vamos a decir así, ocuparnos para que abunden en nosotros. Ahora, una salvedad fundamental. No debemos de pensar que estas 7, porque son 7, ustedes van a leerla,
son separadas. Como diciendo, el apóstol Pablo está dando una lista, podemos nombrarla: virtud, número 1, conocimiento, número 2, dominio propio, número 3, paciencia, número 4, piedad, número 5, afecto fraternal, número 6, amor, número 7. No son estas cosas separadas, sino que todas ellas son el efecto y la prueba y el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, como el carácter de Cristo. Por lo tanto, es lo que el mismísimo Señor Jesucristo está haciendo a través de su obra de conformarnos a la imagen de su Hijo amado. Cada vez que nosotros cumplimos con la palabra de Dios, nos conformamos a Jesucristo y nosotros manifestamos el fruto del Espíritu Santo, manifestamos el carácter de Cristo. Es un solo elemento, como vamos a decir, que tiene varios componentes y que cada componente expresa de manera adecuada lo que es el perfecto carácter de nuestro Señor Jesucristo. La virtud. ¿Qué es la virtud? Bueno, nosotros cuando comenzamos, el pastor Juan tiene más memoria que yo para las fechas, pero cuando comenzamos a transicionar de lo que era realmente adorar al Dios conocer al Dios que adoramos, y en cuanto a las perfecciones o virtudes llamados atributos de Dios, y ya los hemos estudiado muchos de nosotros, hemos pasado por talleres, por clases, por enseñanzas. Algunos han abrazado el manual y el de Arthur Pink y realmente le ha sido de grande bendición. Se los recomiendo. Saben lo que es una virtud. Es una perfección, es algo que caracteriza a Dios, es una cualidad de Dios, es algo propio de Dios, ya sea un atributo incomunicable o comunicable, pero es algo que es la esencia y la excelencia moral de Dios. En otras palabras, es el reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo puedo evaluar si en mi hermano Ezequiel hay virtud? Simple. Hay misericordia, hay compasión, hay bondad de mi hermano. Yo estoy viendo justicia en mi hermano, yo estoy viendo mansedumbre en mi hermano. Si yo estoy viendo eso, yo estoy viendo los atributos comunicables de Dios en la vida de mi hermano. Y voy a ir a algo más personal. ¿Estoy viendo esto en mi vida? ¿Estoy logrando yo ver que el carácter de Cristo está siendo trabajado, está siendo forjado, está siendo cultivado, de tal manera que antes me irritaba mucho, ahora ya menos? Ahora soy paciente, pero no solamente paciente en el sentido de otro atributo que vamos a ver, sino en el hecho, no de con mi hermano, sino con las cuestiones que me toca vivir en esta tierra, persecuciones, aflicciones. Parece que ya me traga la tierra, que todo me sale mal, que las cosas no funcionan, pero sigo adelante porque sé que el Señor me sostiene con su diestra de poder. Virtud. Bueno, añádale a la fe virtud. Tarea número 1, voy a comenzar a añadir a mi fe virtud. Conocimiento. Bueno, esforzarnos en añadir el entendimiento de la fe. Yo creo que aquí fracasan mucho. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y saben una cosa, es porque desecharon la verdad. Y la palabra de Dios es clara. Cuando el Señor vino, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que la luz vino al mundo. Claro, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. El tema es que aquel que tiene a Cristo ama el conocimiento, ama el entendimiento y realmente disfruta de las enseñanzas de la palabra del Señor a tal punto que si es necesario, en todo momento y en todo tiempo que tenga algo de espacio, aun cuando esté trabajando, va a estar conectado con la palabra del Señor. Va a estar recordando una enseñanza, va a estar meditando sobre un pensamiento, un concepto, algo que la Escritura le habló a través de algún predicador o de la Biblia misma. Al leerla en esa mañana, va a estar rumiando
va a estar diciendo, gloria al Señor, porque tu palabra es vida. Gloria a Dios. Saben, hermanos, hay una necesidad como iglesia del Señor de añadir no solamente a la fe virtud, sino a la virtud conocimiento. Y luego el conocimiento dominio propio, cultivar la disciplina propia y de alguna manera tener una vida bajo el control del Espíritu Santo. A veces somos desordenados, nos gusta hacerlo a mi manera. Yo quiero hacerla a mi manera. Yo tengo que llegar primero. Yo tengo que sentarme en esa silla. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. No, porque la comida, a veces nosotros tenemos la tendencia, nuestra naturaleza caída nos lleva siempre a querer ser los que manejamos la situación. Bueno, ¿sabe qué? Es necesario rendirnos ante el Señor y decirle, Señor, heme aquí, tú gobiernas mi vida. Por eso cantábamos esa canción, yo quiero que gobiernes mi vida y mi caminar. Porque realmente, hermano, no hay otro deseo. Si nosotros sabemos que si el Señor nos da unos minutos para caminar a nuestra manera, dice que hay que al hombre le parecen caminos derechos, pero su final es camino de muerte. Dominio propio. Todo esto para vivir en obediencia a la palabra del Señor, para hacer lo que refleja el carácter de Cristo y hacer lo que glorifica a Dios. ¿Usted sabe por qué ha sido salvo? Es para glorificar a Dios. No, porque Dios no ha visto nada en nosotros, es para su gloria. Todo es para la gloria del Señor. Esto nos guarda de tentaciones, de pereza. Nos guarda de la caída. Personas perezosas para estudiar la palabra, perezosas para orar, perezosas para venir a la iglesia. Paciencia para soportar, como dijimos anteriormente, persecuciones y adversidades que muchas veces nos toca vivir en este medio en el cual nos encontramos, que es un mundo lleno de injusticias. Entonces la palabra del Señor nos da la paciencia, que es una virtud que nos guarda también de la caída. Piedad. ¿Para qué servirá la piedad? Bueno, ¿qué describe una piedad? Se dice que es una persona piadosa. Y justamente el apóstol Juan o el apóstol Pablo constantemente hace mención sobre esta realidad de la piedad, en el sentido de que está directamente ligado al conocimiento de la verdad. Y habla justamente de una vida sensible, de una vida generosa, de una vida humilde, de una vida honesta, de una vida realmente sobria, diligente, que está constantemente reverenciando y honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona piadosa es una persona que honra a nuestro Dios a través de esas manifestaciones propias del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren ser piadosos? ¿Cuántos quieren vivir en esa piedad que proviene de Dios? A esa piedad dice afecto fraternal. ¿Sabe lo que es el afecto fraternal? Una cosa es el afecto fraternal y otra cosa el amor, aunque parecen ser las mismas cosas. Sí, es de acuerdo a donde yo dirijo ese amor. El amor direccionado a mi hermano es el afecto fraternal. Pero el amor direccionado a todos, aún a mis enemigos, es el amor propiamente dicho que proviene de Dios y que me permite a mí también manifestar de que he nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios me lleva aún a amar a mis enemigos, a orar por los que me persiguen y me ultrajan. Por lo tanto, para ir cerrando el concepto de esta realidad que nos toca vivir como iglesias, tenemos nosotros la necesidad de añadir, de esforzarnos, de trabajar, de cultivar. Constantemente el Espíritu Santo nos exhorta a hacer lo que el Señor nos demanda por medio de la Escritura, a tal punto que el apóstol Santiago dice claramente que no se salva el oidor, sino el hacedor de la palabra. ¿Qué debo hacer para añadir a mi vida estas cosas? 4
puntos finales. ¿Tienes fe? Si tienes fe y debes añadir las demás cosas para que no caigas jamás, primeramente debes reconocer que estas virtudes no están presentes en tu vida. Antes de la caída está la altivez, la soberbia. Y una de las peores cosas es decir que yo tengo lo que no tengo, que yo soy lo que no soy. Por lo tanto, yo sí debo de decirle delante del Señor, Señor, hay cosas que no las entiendo, no las comprendo y que realmente no sé si las tengo. Pero ante la duda, casi estoy seguro que no las tengo. Por lo tanto, voy a ir al segundo paso, porque son pasos correlativos a arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque si yo he considerado la posibilidad de que no tengo virtud, conocimiento y las demás cosas, yo debo pedirle perdón a Dios, porque el Señor dice que aquel que sabe hacer estas cosas y no las hace, le es pecado. Entonces estoy ante los ojos del Señor en desobediencia. Por lo tanto, no me queda otra cosa que arrepentirme, diciendo, Señor, no he estado manifestando estas virtudes, no he estado caminando como tú me demandas, no he estado siendo realmente un cristiano con un carácter que honre, que sea piadoso, sino que al contrario, me he descuidado, he caído y aquí estoy para que a través de la obra de tu Espíritu Santo tú me permitas, el tercer paso, ahora pedirle a Dios que te conceda esas virtudes que solamente Él las puede derramar a través de su misma presencia. Que Él pueda fortalecer cada una de esas cualidades para que realmente el carácter de Cristo se perfeccione cada día más en ti. Es poder entender que si yo he tenido una vida totalmente desordenada y he reconocido que no tengo lo que Dios me demanda, no solamente me voy a arrepentir, sino que ahora voy a pedir porque necesito no levantarme y seguir caminando de la misma manera, sino ahora, como decía el Señor, vuelve a tu primer amor. Es necesario volver a hacer las primeras cosas que el Señor nos está enseñando. Cultivar una mayor conciencia de nuestra salvación. Mire cómo va a cerrar el ciclo. Uno de los grandes problemas que tiene el autoengaño es creer que es salvo por ese feidismo, por esa propia fe en su confianza misma y no en la fe de Cristo que proviene de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara, el que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura es que todo aquel que, versículo 9, no tiene estas cosas, es corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquel que no tiene esto, aquel que no realmente ha reconocido que está escaso y que se haya arrepentido y que haya clamado realmente al Señor para decirle, Señor, dame realmente esas virtudes que yo necesito para fortalecer mi vida en Cristo Jesús, es una persona que realmente está ciega, dice la palabra del Señor, porque ha descuidado el último punto, que es el cuarto punto, el permanecer con una conciencia de que el Señor pagó el precio por nuestros pecados y es motivo suficiente para llorar delante del Señor y reconocer que estábamos muertos en delitos y pecados y que Cristo nos dio vida y vida en abundancia. El mantener nuestra conciencia todos los días de que nosotros merecíamos la condenación, no teníamos oportunidad alguna, si algo reclamábamos, no teníamos oportunidad alguna, solamente la condenación. Es por ello que nosotros, en la medida que escuchamos el Evangelio
este evangelio de nuestro Señor Jesucristo produce emociones y pensamientos de tal manera que esas emociones sirven para cultivar un carácter conforme a la palabra del Señor. Un creyente que no ha sido abrumado y conmovido por la gracia de la salvación y que no está gozoso y agradecido por el perdón de sus pecados, nunca cultivará ni crecerá en las virtudes que la palabra del Señor expresa para guardarnos de la caída. Que Dios nos ayude a huir de la corrupción, como dice la palabra de Dios, y del engaño, no de nuestro entorno, de nuestro propio autoengaño, en creer que estamos cuando no estamos en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero tú guardas rencor todavía, tú guardas falta de perdón todavía, en tu corazón hay resentimiento todavía, en tu corazón hay muchas cosas todavía que tiene el Espíritu de Dios que trabajar, y solamente lo va a lograr el Señor a través de su palabra. Cuando tú vuelvas a la palabra, cuando tú vuelvas a la comunión con el Señor va a haber una reconciliación, y a través de esa reconciliación te vas a poner a cuenta con Dios, donde las cosas van a quedar claras y tú vas a decir: Señor, yo no puedo luchar contra ti, porque me he dado cuenta de que nunca voy a vencer. Pero sí puedo decir, o de alguna manera, hoy a través de tu palabra, reconocer que me conviene rendirme ante ti, porque no hay otra cosa mejor que tú me ganes a mí, porque yo no puedo ganarte a ti. Déjate ganar por el Señor. Déjate que el Señor, a través de su Espíritu Santo, invada en tu corazón, tu mente. No sé, habrá pensamientos todavía cautivos de cosas del pasado. No conozco tu vida en profundidad, pero lo único que te puedo decir es que el Señor conoce más que nadie tu vida. Y alguien más, tú mismo. Y ante el Señor no podemos hacer otra cosa que reconocer. Un versículo más y termino con este. Gálatas capítulo 6. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si tú insistes en la envidia, en el celo, si tú insistes en la pelea, en la discusión, en la división, en la murmuración, en la calumnia, en la brujería, en la hechicería, en la idolatría, en toda esa larga lista que dice Gálatas, el fin es la perdición. Pero la palabra de Dios dice: pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Algunos usan ese pasaje para decir: si no desmayamos, significa que si desmayamos nos perdemos. No. Significa que si desmayamos no vamos a tener recompensas. Pero si no desmayamos, vamos a recibir realmente lo que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros en su gloria eterna. Las coronas y todo lo que Dios a través de su palabra nos ha prometido para aquellos que aman su verdad y la practican. Señor, en esta tarde, noche, aún habiendo leído y compartido tu palabra, sabemos que esto no es suficiente. No es suficiente. Porque si bien es cierto, hay suficiencia en tu palabra, y tu palabra no vuelve vacía, sino que produce el efecto para el cual es enviada, también es verdad que nosotros, Señor, muchas veces luchamos y rechazamos tu palabra.
Hoy queremos renunciar a ese feísmo o antinomianismo para vivir realmente en un cristianismo genuino, en un cristianismo realmente bíblico, en esa fe que proviene de ti, en esa fe, Señor, que sin obra están muertas, porque no son las obras las que nos justifican, sino que esas obras perfeccionan nuestra fe en Cristo Jesús, evidencian y demuestran que hemos nacido de nuevo y que tenemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. ¿Será que tienes que trabajar en la paciencia? ¿Será que tienes que trabajar en el afecto fraternal? ¿Será que tienes que trabajar en alguna faceta de la piedad? Dios, tú conoces todo mi ser y ante ti no puedo más que decirte: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que se cumplan tus propósitos, Señor, en nosotros como iglesia. Y como decía el pastor Juan, aun cuando ya estamos llegando a un año cansados, agobiados y quizás sin fuerzas, tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y le multiplicas a aquel que no tiene ninguna. Queremos, Señor, en esta noche levantar nuestras manos al cielo y decirte a ti: Señor, aquí estamos, tal cual somos, nada tenemos que esconder de ti, porque tú conoces todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.